Saludos cordiales por acá, su pastor Danilo Toledo Muñoz, desde la región del Maule, séptima región de Chile. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde la consejería, el consejo bíblico. ¿Qué mejor que comenzar este día lunes y la semana bajo la dirección del consejo de la palabra de nuestro Dios? Hoy quiero que meditemos bajo este título y me va a entender cuando le diga cuál es el pasaje que vamos a escudriñar. Este es el título del consejo bíblico del día de hoy. No te creas más de lo que eres. No te creas más de lo que eres. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Búsquelo, doy contexto. La carta a los Romanos es la epístola magistral de doctrina que el Espíritu Santo inspira a este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. De sus 13 cartas reconocidas como la mitad prácticamente del Nuevo Testamento, la más profunda en contenido de doctrina, sin lugar a dudas, es la carta a los Romanos. Pero esta carta tiene 3 áreas bien definidas. Tiene un área obviamente doctrinal, tiene un área dispensacional que va desde los capítulos 9 al 11, vale decir, nos posiciona como iglesia comprendiendo quién es el pueblo de Israel. Pero también a partir del del capítulo 12 hasta el 16, que es el cierre, aparece podemos decir, una parte práctica. Y cuando hablo de práctica me refiero a llevar a la realidad lo que la palabra presenta en la teoría. Y esta parte práctica está ligada al servicio. Por eso, Reina Valera 1960 subtitula este capítulo Deberes cristianos. Pero el título de hoy, no se olvide, no te creas más de lo que eres. ¿Encontró la palabra? Perfecto, vamos a leerla y meditar en ella. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera, y leo como estoy autorizado, en el nombre del Señor Jesucristo, para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Creo que este consejo es muy necesario para nuestras vidas espirituales como hijos de Dios y creyentes del Evangelio de Jesucristo. Estamos en pleno siglo XXI, donde una de las grandes características, lamentablemente muy negativa de la iglesia, es que la iglesia ha caído en sueño de indiferencia, en apostasía flagrante y al mismo tiempo en grandes errores doctrinales y confusiones por doquier. Se han levantado cientos y miles quizás de diversos movimientos pseudo-cristianos con esta idea del neopentecostalismo, la idea de la nueva reforma, la gran división entre calvinismo y arminianismo y un largo etcétera que está ofendiendo el rostro del Señor y denigrando también la unidad en el cuerpo de Cristo, en donde muchas veces lo que se exacerba, lo que predomina en muchos corazones de gente de iglesia es el ego. Hay insana competencia, y no es que haya competencia sana. Quizás la única competencia sana es cuando competimos contra nosotros mismos. Pero hay una competencia, hay un celo ministerial, hay tantas cosas negativas en donde muchas veces el ego no lo hemos sabido controlar. Y pongan muchísima atención al inicio de la meditación de hoy. No pida que Dios evite que entre el orgullo a su corazón.
porque eso es propio del ser humano. Lamentablemente el pecado de nuestros padres originales nos hace nacer tendientes al orgullo. Es propio del ser humano el ego, el orgullo. Más que pedirle que no entre el orgullo, hay que pedirle al Señor que lo reprima, que lo aplaste, porque que lo saque va a ser muy difícil. Solamente va a salir definitivamente cuando seamos glorificados. Antes de eso siempre vamos a tener problemas con el pecado, vamos a tener tentaciones y vamos a vivir procesos. Y el ego va a estar ahí, latente como una fiera, a punto de salir y devorarnos. Pero va a depender mucho de con qué nos alimentamos para que esa fiera llamada ego esté aplastado o esté engordado. Por eso el apóstol Pablo nos está transmitiendo esta idea. No te creas más de lo que eres. Es un deber cristiano tener un concepto propio genuino. Es un área de servicio correcto a Dios el saber realmente hasta dónde está nuestro nivel. Que Dios nos libre de creernos mejores de lo que realmente somos. O creernos, como por ahí alguien dice, la última Coca-Cola del desierto. Dios nos libre de sentirnos indispensables, que si nosotros no estamos, nada funciona. Porque a Dios no le cuesta nada, si nosotros fallamos en algo, si nosotros incluso desechamos muchas cosas, y Él, y no voy a hablar de pérdida o ganancia de salvación, Él nos desecha de algún ministerio, poder levantar a otro. Para Dios no es problema. Es más, no es que nosotros cuando servimos al Señor le hacemos un favor a Él. Él nos ha dado tanta gracia que no solo nos ha salvado de una manera, incomprensible prácticamente, sino que con ello ha traído grandes beneficios inmerecidos por causa de Cristo y su obra. Entonces, el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia mixta, compuesta por judíos, pero también por gentiles, en donde, similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, ya habían ciertas fracturas y divisiones internas, algunos queriendo vivir ese evangelio por obras para justificarse, y otros que ya habían alcanzado un cierto conocimiento, entendiendo que la salvación es mera gracia de Dios. El problema es que quizás tanto los que habían alcanzado un mayor conocimiento o los que se jactaban de ser judíos de nacimiento, cada uno quizás pretendía tener la razón sobre el otro, y quizás cada uno se sentía mayor que el otro. Entonces el apóstol Pablo le dice, a ver, tranquilos hermanos, nadie se sienta mayor que otro, aterricen a la realidad. No te creas más de lo que eres. Ni el apóstol Pablo, siendo quien fue, se atrevió a sentirse mayor que todo. En el contexto de 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de Cristo, dice que se aparece a todos los apóstoles, a 500 hermanos como testigos, pero también a él, el más pequeño, aunque hay un juego de palabras ahí, el más pequeño de los apóstoles, porque su nombre en cierto modo significa pequeño, el más pequeño de los apóstoles, uno que llegó como abortivo, vale decir prácticamente fuera de tiempo, el menor de todos. Incluso Pablo en su momento se atrevió a decir que él era el primero de los pecadores. Añadido esto, Pablo también le dice a la iglesia, no solo que no nos creamos mayores de lo que somos, ni tengamos tantas altas expectativas de creernos superiores a los demás, sino que Pablo aconseja, ve a los demás como superiores a ti mismo. Vale decir, una cuota de humildad siempre es necesaria para nosotros poder vivir exentos de este orgullo inflado como un globo. Y mucha atención, hermanos y hermanas, quizás conservo mi propia vida. Cada vez que nuestro ego se infla como un globo, el Espíritu Santo busca la aguja precisa para reventarlo. ¡Yujú! ¡Ajá! No sea que Dios tenga que usar un aguijón para que se desinfle el globo. El apóstol Pablo vivía con un aguijón, según a los Corintios 12. ¿Y para qué? Precisamente no enorgullecerse en sobremedida por la gran revelación que Dios le había dado. Entonces, mire, quiero presentar 3 claves para evitar esto. 3 claves. Y me voy a acercar al texto.
Observe lo que el apóstol Pablo está diciendo. Digo pues por la gracia que me es dada. O sea, yo estoy actuando como apóstol y estoy transmitiendo esta idea. Digo pues por la gracia que me es dada. ¿Ah? Digo pues por la gracia que me es dada. Como apóstol hablo. A cada cual que esté entre vosotros, a la hermandad en general, en Roma, pero esto es extensivo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Vale decir, lo primero que está transmitiendo el apóstol Pablo, que tiene que haber una capacidad de autopercepción correcta. Autopercepción correcta. Que porque Dios nos use, porque Dios nos dote, porque Dios nos tenga en ministerio, porque Dios se glorifica a través de nuestra vida, que eso no nos maree. Tiene que haber una autopercepción correcta. Conforme, más alto concepto de sí que debe tener. Número 2, sino que piense de sí con cordura. Aquí no se trata de gordura, se trata de cordura. El orgulloso está engordado. El cuerdo está en equilibrio. Por lo tanto, el segundo concepto tiene que ver con vivir una vida equilibrada. Saber que nada es propio, todo procede y vuelve a Dios. Y después dice, fíjese, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vale decir, entender quién soy en el cuerpo de Cristo y quién soy delante de Dios. No a todos se nos ha dado los mismos dones, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos ministerios a trabajar, pero todos somos parte de un mismo cuerpo, y lo va a plantear en los versículos subsiguientes. Usted en casita haga ese ejercicio de leer lo que continúa. Va a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo, va a hablar de la hermandad como miembros de ese cuerpo, y es muy similar a la idea de 1 Corintios 12, en donde se plantea la misma figura, con una diferencia, que aquí el apóstol Pablo en el fondo está hablando a una iglesia local, principalmente la iglesia de Corinto, una iglesia local que tenía desorden, y Pablo plantea cómo trabajar los dones y todo este tema, pero acá está hablando prácticamente de manera universal, poniendo como ejemplo a los hermanos de Roma. Iglesia universal, no te olvides, ha sido dotada, hay talentos, hay dones, hay habilidades, cada uno tiene una medida de fe distinta, pero no porque Dios te use de una manera a ti, va a ser superior al otro que Dios lo usa de una manera diferente. Y ahí aplica la idea. La mano no se puede jactar del pie, porque así como la mano es usada, por ejemplo, para escribir, el pie es usado para andar. Son oficios diferentes, pero cada miembro, por más pequeño, más insignificante que pareciese en el cuerpo, es importante. Cada uno tiene que tener claro concepto de sí. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque de la manera, y ahora estoy acá, claro, voy a complementarlo con el versículo 4, porque dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, así somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con una funcionalidad diferente. Diferente no significa mayor ni menor, significa lo que dice, diferente. No porque uno esté llamado al ministerio pastoral, se va a sentir el más grande de todos, porque aunque estamos en un ministerio tan maravilloso como el pastorado, no dejamos de ser ovejas, parte integral del rebaño de Dios. Nuestra funcionalidad es diferente, pero no significa que somos lo máximo, porque enfrentamos las mismas luchas y quizá en algunos aspectos peores, enfrentamos las mismas tentaciones y también estamos en la misma carrera a la eternidad. Entonces, para ir concluyendo, fíjese bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para vivir en este equilibrio? Tenemos que entender que en el sentido positivo tenemos que hacer las cosas bien, considerando al otro mayor como que nosotros mismos para evitar que este orgullo nos coma vivo. Obviamente estamos asistidos por el Espíritu Santo, pero nuestra voluntad, si se revela al Espíritu, puede terminar en desastre.
Entonces, en sentido positivo tenemos que vivir en equilibrio y ahí tenemos que hacer bien las cosas. En un sentido negativo tenemos que evitar que el orgullo se inflame, evitar que porque somos usados de manera particular y especial, a lo mejor en algún área, eso nos nuble el razonamiento y el entendimiento y llegamos a pensar que somos los mejores, cuando siempre hay uno mejor que nosotros. Y como esto es un área práctica, un servicio dedicado a Dios, tiene que ser práctico. Constantemente tenemos que autoevaluarnos y esta tiene que ser una autoevaluación correcta. Tenemos que mirarnos a la luz del espejo de la Biblia para que ella nos alumbre dónde estamos fallando, dónde estamos acertando. Tenemos que obviamente llevar un servicio correcto, discerniendo quiénes somos en este cuerpo y quiénes somos delante de Dios. Por ende, tenemos que propiciar en esta área práctica una unidad verdadera. Pero si yo soy orgulloso, yo soy petulante, yo me siento el más grande, jamás voy a pretender y voy a apoyar la unidad correcta en la iglesia. Voy a ser de los que continuamente están dañando el cuerpo de Cristo, trayendo confusión, división y apostasía. 3 lecciones finales. Para todo esto es necesario saber para qué fuimos llamados. ¿A qué fuiste llamado? Pregúntale al Señor. Segundo, saber qué miembro del cuerpo de Cristo soy. Así evitamos confusiones. Y finalmente, saber quién soy delante de nuestro Señor para ser un siervo útil. Y pese a nuestras debilidades, Cristo es capaz de hacer cosas extraordinarias. Pero nunca te olvides, no te creas más de lo que eres y siempre en todo glorifica al Señor. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.